importante lo que están haciendo. Bueno, buenas tardes. Esta mañana tuvimos la oportunidad de tener un espacio con el profesor e investigador Víctor Negret y pues le estábamos contando cómo desde el CSIGMA hemos venido trabajando en los territorios. Entonces, para hacer un breve recuento, uno de nuestros procesos más antiguos es en la vereda Puerto Gaviotas, en el departamento del Guaviare, del cual tenemos como resultado un libro llamado El vuelo de las gaviotas. Hicimos el lanzamiento hace unos días, pero también tenemos un documental que se llama El retorno de las gaviotas, y como parte pues, y aprovechando que el profesor Víctor está aquí, creo que desde el CSIGME nos conectamos con su trabajo, toda la experiencia de la IAP, con esas dos palabras que pues de alguna manera yo creo que él va a charlar hoy, que es el compromiso y la creatividad. Desde el proceso que hemos tenido en Puerto Gaviotas, esas dos palabras, esos dos sentidos son los que hemos retomado y nos han acompañado en nuestro trabajo investigativo. Después de ese proceso en Puerto Gaviotas, fuimos también trabajando con otras comunidades, entre ellas es un proceso más o menos reciente, un proyecto que se llama La Caravana Activista por el Cauca, el cual también tiene, digamos, y retoma mucho de la investigación acción participativa y tiene unas pretensiones de creatividad que esperamos que también se materialicen en los territorios. Otros de los proyectos que tenemos es un programa llamado el Programa de Archivos y Movimiento Estudiantil, que tiene 3 proyectos. Uno de ellos es los archivos del movimiento estudiantil y las violaciones a los derechos humanos. El segundo es un trabajo de archivo sobre la investigación del derecho a la vida en los años 80, en tres archivos específicamente. Uno es del Instituto Nacional Sindical, el otro es del archivo del Movimiento a Luchar y el otro es el archivo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Y finalmente ese programa tiene, digamos, otra arista, otro proyecto, que es investigar y abordar las memorias sonoras de un artista popular del sur de Cesar llamado Ernesto Fernández, que fue un sindicalista del magisterio Ado Cesar, que fue asesinado en el año 95, pero dejó como parte, digamos, de su historia y de sus huellas en el territorio alrededor de 8 o 9 canciones que hablan sobre el contexto de la época, sobre el sentir y además sobre las afinidades políticas que él tenía y la lucha que fue realizando en varios festivales, uno de ellos el Festival del Río, pero también en Ado Cesar, en el magisterio. Y finalmente, otro de los proyectos que también están en curso es el de Memorias Rebeldes, que también se desarrolla en el departamento del Guaviare, en el espacio territorial de Colinas, y ese proyecto intenta investigar la rebeldía más allá de la lucha armada. Es un trabajo muy interesante porque trata de no solamente investigar con los excombatientes que están en esta zona veredal, ahora espacio territorial, sino que también intentamos ver cómo esas memorias dialogan con las memorias territoriales de comunidades cercanas, donde tanto la insurgencia como las comunidades, digamos, convivieron o compartieron el territorio de alguna manera. Entonces, esos son como los 4 proyectos que tenemos. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Mónica Moreno. Conocí aquí al profe Víctor, a quien admiro mucho, hace unos 5 años más o menos, cuando estuve explorando los archivos de Orlando Faz Borda en Montería, en el Banco de la República de Montería, en el marco de una tesis que estaba haciendo sobre él. Recientemente estoy participando como asistente de investigación en un proyecto liderado aquí en la Facultad de Estudios Rurales y Ambientales por Marieta Buccelli y Juan Fernando Álvarez sobre cooperativismo y ambiente en zonas rurales del departamento de Córdoba y Antioquia. Aló, buenas tardes. El nombre mío es Hermano Antonio y poseo la doble condición
condición de ser militante del M19 y víctima de la violencia. De hecho, aquí en Bogotá pertenezco a la Mesa Nacional de Víctimas, correspondiente a organizaciones sociales, o sea que son un núcleo de 25 organizaciones que nos reunimos con población desplazada y víctima de la violencia en toda Colombia. Mire, mi perfil es el siguiente: tengo 65 años y 40 de ellos, créanme, los he dedicado a la lucha por la defensa de los derechos humanos, de la paz y de la sana convivencia. Por eso me he ganado 3 eventos de desplazamiento, 2 eventos de desplazamiento forzado y 1 de tortura por los paramilitares en Caldas. Tengo una riquísima experiencia, me declaro investigador social autodidacta de la escuela de Estanislao Zuleta y en este momento soy beneficiario de una reparación colectiva en el predio Levante, en el municipio de Tierra Alta, Córdoba. Y desde hace mucho tiempo vengo estudiando al profesor Negrete por unos artículos que saca en la revista Foro y por algunos otros textos que tengo. Me agrada conocerlo, profesor, y me encanta que establezcamos una relación de trabajo de ahora en adelante. Me apresto a viajar a Córdoba a recibir 18 hectáreas que me corresponde, y yo estoy allá junto con 35 familias y allá voy a destinar un espacio físico de media hectárea para construir una biblioteca de la memoria. Y voy a construir también un espacio de colaboración con los indígenas, concretamente con la UNIC. ¿Por qué? Para que sanen eso, para que se lleven una idea de dónde estamos nosotros, compañeros. Lo que era el predio Las Tancas para Fidel Castaño lo fue el predio Levante donde estamos nosotros para Mancuso, o sea, un centro de operaciones. De hecho, tenemos una población victimizada, muy complicada, pero como digo, estamos felices porque vamos a disfrutar de la propiedad, vamos a rehacer nuestras vidas, nuestro proyecto de vida. Déjenme decirle que también tengo una amplísima experiencia en la fundación de los comités de usuarios campesinos en todo el eje cafetero, Cata, Rizal de Quindío, y aplico la metodología IAP de Orlando Hoja Corda, a quien tuve el honor de conocer en la época del 60, con esas luchas agrarias donde recuperamos muchas tierras. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, 3 personas de distintos lugares haciendo investigación. ¿Se pueden imaginar ustedes aquí en la Universidad Javeriana cuántos están en el mismo empeño y cuántos en las otras universidades y cuánto en todo el país? Es decir, parece que hay muchísima gente en Colombia que está empeñada en buscar respuesta a muchos problemas que aún no hemos resuelto satisfactoriamente. Y creo que uno de los métodos que más, o por lo menos los que nosotros hemos utilizado en el departamento de Córdoba, es esto de la investigación-acción participativa, que, como dije esta mañana, no es una metodología exclusivamente, es una concepción que hay y que puede ser de mucha utilidad para otros que están trabajando en otros lugares y aún no la conocen. De todas maneras, la investigación-acción participativa no descarta ninguna otra manera. Por el contrario, se apoya en ellas, trabaja con ellas. Lo importante es que salga de allí alguna iniciativa que cambie el rumbo de la vida de las personas, de las comunidades, de los grupos que de una u otra manera han venido trabajando durante muchos años. ¿Cuántos de estos ejercicios que ellos nos han contado, cuántos van a culminar satisfactoriamente? ¿Cuántos de ellos van a ser útiles para esas comunidades? ¿Cuántos de ellos han recibido apoyo institucional? ¿Cuántos de las respectivas comunidades donde se encuentran han entendido la importancia que esto tiene? Y sobre todo, ¿cuántos de ellos van a ser asimilados? Y a pesar del retiro que tengan en un tiempo determinado, la comunidad va a continuar con ese esfuerzo y cada vez lo va a hacer más profundo, más íntimo y sobre todo que le resuelva esos problemas que tiene en la actualidad. Esto de la investigación-acción participativa, es bueno decirlo, comenzó en el año 72, ya van más de 40 años que ha venido moviéndose no solamente en el país, sino en muchas partes del mundo. El año pasado en Cartagena hubo un encuentro de ARNA, que así se denominó, y la consigna fue: ¿cómo hacemos para socializar el conocimiento?
¿Cómo socializamos el conocimiento que los tres que aquí hablaron en este momento, lo que ustedes posiblemente estén investigando y lo que se está investigando en este país, cómo lo socializamos? ¿Cómo hacemos que llegue no solamente a las instituciones públicas, sino al resto de las universidades y a los grupos políticos y a todo donde haya personas interesadas en estos asuntos? ¿Cómo hacemos para que ese conocimiento no se nos extravíe, no se nos pierda y que por el contrario sea asimilado por la comunidad? Allí hay una respuesta de la investigación acción participativa, que es lo que quiero explicarles en este momento. Ahí dice que es un compromiso, es un reto, prácticamente un desafío al compromiso y a la creatividad, porque nos hemos dado cuenta que la situación de este país, en cada lugar donde nos encontremos, es muy difícil. Y si no hay ese compromiso, si no hay esa creatividad por parte de los investigadores o por parte de los que están tratando de buscar soluciones a eso, no vamos a llegar a cumplir el compromiso que hemos adquirido. La misión, nosotros entendemos ahora, cuando comenzamos esto en el año 72, teníamos otras preocupaciones. Estaba el movimiento campesino, la ANUC, que había comenzado en el año 1968 y que a partir del año 70 se aprestaba a iniciar una gran proeza, que era la lucha por la tierra en este país. Y allí, a partir de ese momento, otro grupo de personas, profesores de la Universidad Nacional, inquietos también por la situación del país, buscaban una respuesta, otra respuesta a esa situación que atravesaba el campo colombiano. Y una vez que se emprendieron estas tareas a nombre de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ellos iniciaron también la suya. Era cómo se podía colaborar con ese movimiento campesino, cómo con el conocimiento que ellos tenían, el que se disponían a adquirir, cómo lo podían poner al servicio de las luchas campesinas de ese momento. Y así fue como un grupo de ellos, encabezado por Orlando Fals, encabezado por Víctor Daniel Bonilla, por Gonzalo Castillo, por libreros y por otros aquí en Bogotá, se repartieron en el país, y cada uno de acuerdo con sus conocimientos, de acuerdo incluso con su origen, se desplazaron en el país. Para Córdoba y Sucre enviaron a Orlando Fals, porque era barranquillero y además porque su especialización siempre fue el problema agrario. Los otros empezaron también de libreros, por lo menos para Cali, en todo el movimiento sindical, Víctor Daniel Bonilla, la parte indígena, y así se fueron repartiendo. Y cuando Orlando llegó a Montería, iniciamos esto, de la construcción de la IAP, con el fin de favorecer ese movimiento campesino, de ayudarles en algo. Nos comprometimos a averiguar cuáles fueron los antecedentes, cómo había nacido el movimiento campesino de lucha por la tierra en ese departamento, y que no había comenzado ni iba a comenzar en el año 72, sino que había comenzado muchos años antes. Y después de una ardua labor, porque no encontrábamos archivos, no encontrábamos fuentes documentales, pero poco a poco fuimos consiguiendo la información que necesitábamos, y de tal manera pudimos reconstruir en buena parte las luchas que vienen desde 1915 hasta 1926, cuando Vicente Adamo, uno de los artífices de ese movimiento, fue deportado por el gobierno de Abadía Méndez. Entonces, a partir de allí, con ese movimiento, con el conocimiento que tuvimos y que tuvieron los líderes campesinos de los movimientos campesinos anteriores, se pudo ver hasta qué punto ese esfuerzo fue importante, hasta qué punto servía para esas luchas actuales, y hasta qué punto a partir de allí se podía ir creando un gran acuerdo nacional para que el movimiento campesino adquiriera lo que tanto estaba buscando y anhelando. Hubo una gran discusión fuerte, se avanzó muchísimo, por lo menos en el departamento de Córdoba y en el departamento de Sucre. Las recuperaciones de tierra sumaron más de 100.000 hectáreas aproximadamente. Mucha de esa tierra fue aprovechada en los años siguientes por los campesinos, pero después no faltaron los movimientos estos de grupos armados ilegales, del narcotráfico, de todo tipo, que poco a poco mucha de esa tierra también fue despojada en los años siguientes. Es decir, que un esfuerzo tan extraordinario como ese,
y sin el apoyo del gobierno volvimos nuevamente a estar con las mismas dificultades de antes. Entonces, eso fue como una repetición que se va dando en el país, se hacen unos ensayos, se fracasa en unos puntos y volvemos otra vez a estar en lo mismo. Parece que no conseguimos, no hemos encontrado la fórmula para que los trabajos que hagamos con las comunidades perduren y para que efectivamente haya el cambio que se está necesitando. ¿Qué hacemos nosotros, los que tengan trabajo en las comunidades? ¿Cómo hacemos para que ese trabajo perdure? Para que las comunidades encuentren a los líderes que se necesitan, encuentren a las comunidades, encuentren a las organizaciones que se necesitan, que esas organizaciones, a pesar de las dificultades a que estamos acostumbrados, a pesar de todo esto, lo que ya conocemos, tengan la persistencia suficiente, tengan el conocimiento suficiente y tengan la metodología y la concepción suficiente para que sigan persistiendo. Y así no solamente ellos, sino que ellos se vayan transmitiendo a los jóvenes, a las mujeres, aquellos que en un momento dado no habían participado todavía en la búsqueda de esas soluciones, pero que ellos podrían hacerlo con el tiempo. Entonces necesitamos eso, que cuando nosotros emprendamos una tarea investigativa, estemos pensando en que eso debe perdurar en el tiempo, en que esa comunidad con la que nosotros tenemos trabajo tiene que poseer la fuerza suficiente, el conocimiento suficiente para que eso sea efectivamente importante y útil para la comunidad. Yo sé que es muy complicado, muy difícil, porque los obstáculos, los opositores son demasiado grandes y demasiado fuertes, y lo estamos comprobando a cada momento. El país en este momento y en algunas zonas estamos casi que volviendo otra vez a los periodos aquellos del 2000 hasta 2003, cuando se empezó la negociación con los paramilitares. Estamos casi como en esa situación y en algunos lugares parece que estamos superándola todavía. Entonces parece que es necesario volver otra vez a esos antecedentes, revisar cómo estamos y cómo vamos a hacer de aquí para adelante para hacer eso. Nosotros proponemos lo siguiente, proponemos esto, que elaboremos estudios de este tipo de carácter socioeconómico, histórico, político, ambiental, cultural, en el lugar donde nos encontremos. No importa que sea una vereda, un barrio, un corregimiento, un departamento, una zona, una región, donde nos encontremos. Y allí siempre habrá gente y siempre habrá motivo de investigar, siempre. Y el que tenga este compromiso de la investigación generalmente lo encuentra con mucha más facilidad. Y esto por lo menos necesitamos, como ustedes observan allí, disciplinas diferentes. Necesitamos que todo el conocimiento, el antropólogo, el sociólogo, el psicólogo, todos ellos unamos esos esfuerzos, porque es muy difícil entender a la persona como tal y entender más a una comunidad, a un grupo que ha vivido en unos territorios que también están llenos de conflictos por todos los lugares. Entonces necesitamos todos los conocimientos indispensables. Y esos conocimientos no solamente los da la academia, los da el grupo donde estamos trabajando, los da el grupo donde nos estamos moviendo, porque ahí si no hay una formación académica, por sí hay entonces una cantidad de conocimientos que han adquirido durante muchísimos años, y esos conocimientos los necesitamos nosotros. Entonces el campesino, el pescador, el artesano, el minero, el profesor, el cura, el comerciante, cualquiera de ellos tiene una información valiosa que, complementada con la que tenga la academia, yo creo que logramos un conocimiento mayor y sobre todo logramos también la posibilidad de que podamos llegar entonces a dar unos frutos que le sirvan a esa comunidad y a nosotros mismos en el sentido de como investigador que somos. El otro que proponemos es que hagamos programas de organización, liderazgo, educación popular y comunicación en general. La mayoría de nuestras comunidades rurales tienen distintas dificultades, no solamente es la carretera, la salud, la educación, la producción, la tecnología, todo tenemos muchas dificultades. Entonces necesitamos partir también de esa realidad, partir de esa situación en que nos encontramos para llevar a cabo y organizar esos programas de tal manera que empecemos a buscarles alguna solución, que empecemos a atenderlos junto con las comunidades respectivas. Recopilar y sistematizar valores culturales, experiencia y conocimiento del área de estudio. Todo eso, por mucho que sea, por muy pobre, por muy alejada que esté una comunidad,
tiene toda esa cantidad de valores, tiene principios, tiene capacidades que nosotros desconocemos. Entonces, si nosotros recopilamos, si nosotros sistematizamos toda esa información y todo ese conocimiento, nos aporta muchísimas técnicas, programas, ideas, de todo nos los proporcionan ellos. Entonces, lo que nosotros afirmamos es que no importa por pobre que sea, por retirada que sea, toda comunidad tiene una serie de valores y principios útiles, que nosotros los necesitamos en este sentido. Y lo que tenemos que hacer es recopilar y sistematizar, porque nosotros por lo general ni recopilamos ni sistematizamos. Y esto es una base fundamental para entender la situación. Y lo otro es cómo vamos a contribuir con la búsqueda de esas soluciones en los aspectos señalados. Teniendo ya los antecedentes, valiéndonos del conocimiento que hay en la zona, que hay en el lugar y en la comunidad, nosotros podemos, con mucha más entereza, podemos contribuir a la búsqueda de esas soluciones. Mientras no tengamos esa información, o mientras tengamos apenas una formación académica, una formación teórica, nos va a ser difícil comprender cuáles son las situaciones que queremos resolver y cuáles son las soluciones que ellos también están esperando. Entonces, nosotros partimos de todo esto, partimos para empezar a hablar de investigación, acción participativa. La concepción que tenemos, y hemos dicho ya en repetidas ocasiones, la IA no es únicamente metodología, la IA es una concepción humana, democrática, que se vale de la equidad, que quiere que tengamos las posibilidades de desarrollo, que el desarrollo sea compartido, ¿sí? Que haya justicia social por lo menos, ¿sí? Donde no haya tantas cosas que hay en la actualidad. Necesitamos todo eso, comprender los recursos naturales, entender todo ese cambio climático que se nos avecina, entender la problemática que hay en todo el país de distinta índole. Entonces, en ese sentido, si tenemos esa concepción, que es abierta, que es amplia, que no es únicamente ideológica ni política, que lo único que estamos pidiendo es bienestar, estamos pidiendo es equidad, justicia social, democracia. Lo que pedimos es eso, que trabajemos a ver si conseguimos esos pilares. Con esos 4 yo creo que nosotros debemos darnos por satisfechos, y en esa búsqueda, a partir de allí podemos seguir escalando unos propósitos más fuertes y más profundos. Pero necesitamos que no haya interrupciones, que la parte ideológica, que la parte política, que la parte religiosa no interfiera en estos temas que por principio muchos colombianos debemos estar de acuerdo. ¿Quiénes no quieren la equidad? ¿Quiénes no quieren la justicia social? ¿Quiénes no quieren la democracia? Pues la mayoría, sí, la mayoría. Lo que pasa es que no hemos sabido cómo llegar a ella, no hemos sabido cómo unir esos, y con aquellos que tienen dificultades, con aquellos que opinan de otra manera, ¿cómo podemos asimilarlos también a todo este criterio? Pero si actuamos con sectarismo, con dogmatismo, con toda esa cantidad de cosas que nos ha separado, va a ser difícil que logremos un trabajo común. Este país está dividido, y está dividido ya, las últimas demostraciones nos lo ha dicho, ¿sí? No se aprobó los acuerdos de paz, ¿sí? Cuando fueron votados. No se aprobó esto de la lucha contra la corrupción por mayoría. Entonces, este país está profundamente dividido. Los opositores cada vez son más violentos, más agresivos, ¿sí? Entonces, necesitamos con más rapidez buscar fórmulas en donde con ese convencimiento, no situando unos parámetros que nos dividan, sino buscando aquellos acuerdos posibles para que logremos mejorar en términos generales. Yo creo que eso en la investigación acción participativa lo hemos entendido, y lo que buscamos es unión antes de desunión, lo que buscamos es participación, y lo que buscamos también es que todas esas personas que estén de acuerdo nos podamos unir a pesar de las diferencias que tengamos. El método, aquí lo señalamos, la participación de los interesados en el proceso que se lleva a cabo en todos los lugares. ¿Cómo unimos eso? En una comunidad, ¿cómo unimos eso? A la mayoría, ¿cómo las unimos? ¿Sí? Tenemos que buscar cuáles son esos argumentos, los programas que vamos a desarrollar. Entonces, unir los que haya. La mayoría, por lo general, es la mayoría. Hay mucha desesperanza. Mucha gente ya no cree en nada de estas cosas. Tenemos que entenderlo.
y por eso la gente va a asistir en muy poca cantidad al principio, pero en la medida que vayamos demostrando que tenemos la posibilidad de hacer esos cambios, por pequeños que sean, vamos logrando ya una audiencia mayor. Entonces, que no nos desanime la presencia escasa en las reuniones, que no nos desanime la incomprensión o las críticas que vamos a tener, porque las vamos a tener. Si actuamos con la severidad que esto se merece, con la seriedad que esto tiene, yo pienso que poco a poco nosotros podemos ir logrando ese apoyo de parte de las comunidades. Tenemos también, el proceso tiene que ser lo más integral posible. Ya sabemos que visto desde un solo punto de vista, económico, social, político, antropológico, sociológico, no damos explicación total de las personas ni de las comunidades. Entonces tiene que ser integral. Y por eso necesitamos esos equipos tanto de la comunidad como de la universidad o de la organización a la que pertenezcamos, para que trabajemos y busquemos la manera de entender mejor lo que todos queremos hacer. Y ya les digo, agrupemos, busquemos, porque en las comunidades hay muchas personas que pueden aportarnos en ese sentido. Entender las expresiones de la cultura, las tradiciones, los sentimientos, el arte, las creencias y el ser de los grupos y poblaciones. Por lo general nosotros estudiamos o la parte económica o la parte política y militar. Esos son los temas predilectos que en Colombia se han dado y se están dando. Pero lo otro muy poco hemos explorado. No hemos explorado la parte psicológica con suficiencia, la parte ambiental, la parte cultural, la parte de las creencias, la parte de la mentalidad. Nos falta mucho. ¿Cuál es la mentalidad de los distintos grupos que están en el poder y de los que no están en el poder? ¿Por qué llegaron a esa situación? ¿Sí? ¿Cómo han hecho? Y cómo nosotros con ese conocimiento podríamos entender de verdad, ahora sí, la situación que hay y la relación que se establece entre ellos y nosotros. Yo creo que ese estudio de la mentalidad, de la psicología, incluso de los principios y de los valores, que parece que hemos abandonado eso porque al parecer no tiene importancia. Y hemos encontrado en la comunidad la importancia de los principios. Principios que perduran en muchos de ellos. Valores que también perduran, ¿sí? Pero que llegan otros grupos, otros actores violentos, y todo eso lo van desbaratando, lo van cambiando, y es difícil después recomponer de nuevo esos valores y esos principios. Las capacidades, la autoestima, la resiliencia, la asertividad, la superación de la pobreza, que son unas capacidades importantes que debemos enseñarle desde la casa, desde los niños. Enseñar esas capacidades se nos olvidó o no le hemos dado la importancia que merece, y eso es lo que estamos viendo que lo necesitamos en la actualidad. Recuperar, ¿sí? En la familia, en la comunidad, todos esos valores importantes, todos esos principios, y sobre todo yo remarco mucho la cosa de las capacidades, porque en las capacidades, incluso si nosotros, y hemos hecho este experimento en varias universidades, este país, los estudiantes universitarios con los que hemos hecho las pruebas, generalmente la capacidad de resiliencia no es la mejor, la capacidad de asertividad no es la mejor, la autoestima tampoco es la mejor, ¿sí? Y tampoco es la capacidad como para enfrentar esas adversidades, tampoco. Entonces se pregunta, ¿cómo podemos, si no tenemos las capacidades suficientes, cómo podemos luchar por la paz en este país? ¿Cómo podemos que nuestra familia, que no reúne esas condiciones tampoco, ¿sí?, puedan enfrentar con éxito todos los problemas que tienen? No se puede, ¿sí? No se puede en ningún punto de vista. En una comunidad donde están solos, que está confinada muchas veces por estos grupos armados ilegales, ¿cómo superar la presencia física de ellos y la presencia política de ellos? No sabemos cómo hacerlo. Entonces tenemos que volver a esas viejas enseñanzas y tenemos que volver al hogar otra vez para ver cómo podemos arreglar esa situación que se encuentra allí, que es difícil porque la mayoría de nuestros hogares, el 39% tanto en la parte urbana y más del 40% en la parte rural, están en manos de mujeres solas, de que trato 1 y 2, lo que lo hace una debilidad extraordinaria. Entonces la situación de la familia se complica mucho más, y esos son los pilares fundamentales que nosotros tenemos que valer
para meterlo también, cómo vamos a buscar la solución a todo esto. No es solamente con protestas, no es solamente con propuestas que hagamos desde un punto de vista, desde un periódico y esas cosas, es con ese trabajo que está allí en las comunidades, porque las comunidades son fáciles, como somos muchos de nosotros también, fáciles de la posverdad que se ha comentado tanto, de que nos engañan, de que están utilizando todo eso, el miedo, el temor, que están haciendo las exageraciones, la mentira que se ha apoderado de gran parte de este pueblo colombiano. ¿Cómo lo vamos a combatir si no tenemos la información debida? ¿Cómo podemos hacer eso? Eso no basta con decir, eso es mentira lo que está sucediendo, ¿sí? Eso no es así, eso no es cierto. Hay que confrontarlo con la verdad, pero ¿quién la tiene la verdad? ¿Y con qué medios nos vamos a valer para impulsar todas esas cosas? Entonces necesitamos repensar también los medios de comunicación que nosotros tenemos. Y si no los tenemos, tenemos que buscar la manera de hacerlos. Y tenemos las redes sociales a nuestra disposición. Y tenemos en muchas veredas, hay radio comunitaria, hay televisión comunitaria, hay periódicos locales, hay muchas cosas, hay charlas, hay encuentros, hay seminarios, muchas cosas hay que nosotros nos podemos valer sencillamente de todas esas cosas. Entonces, para mí sí es posible que hagamos esto, sí es posible. No vamos a competir obviamente con los grandes medios de comunicación, pero sí podemos llegar a donde nos interesa y a donde queramos llegar. Nos falta un poco más como de riesgo, ¿sí? De meternos, de explorar, de buscar, ¿sí? De incentivar. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que si nosotros somos creativos, y por eso he dicho, nos falta mucha creatividad, es cómo salimos de los embrollos y de las dificultades, ¿sí? Que es uno de los principios fundamentales que tiene la investigación acción participativa, porque sabe que se enfrenta a dificultades muy grandes y muy profundas, y en la medida que sean así, necesitamos que nosotros seamos también de muchos recursos, que no nos amilanemos y que tengamos la paciencia, la suficiencia y la inteligencia suficiente, ¿sí? Para nosotros empezar a presentar otro tipo de propuestas. Y eso lo hacemos prácticamente de esa manera. En cuanto a comprender y relacionar con los antecedentes del proceso, mire, todo proceso anterior tiene unas enseñanzas formidables. Todo proceso, bueno o malo, es una enseñanza para el presente. Revisemos, cuando estemos en alguna comunidad y estemos haciendo este trabajo, revisemos qué pasó en el pasado, revisemos eso, busquemos las lecciones que aprendimos, qué no se debe repetir, y eso apliquémoslo ahí en el presente. Eso nos ha dado unos resultados maravillosos, ¿sí? Hemos a veces arreglado muchas cosas que al parecer no tenían solución y nos los dieron las experiencias pasadas. Y de aquí, si nosotros entendemos ese pasado, tratamos de entender el presente y tendremos más posibilidades de ver el futuro también. Porque algo también les digo y lo hemos aprendido, nosotros no nos debemos conformar únicamente con estudiar con el pasado. El presente es fundamental y nosotros, cuando estemos adelantando un trabajo en una comunidad, debemos estar pensando ya en el futuro. 10, 15, 20 años adelante, ¿qué va a pasar con esa comunidad? ¿Qué va a suceder con ella? Y si tenemos instrumentos del pasado y si tenemos conocimiento del presente, eso nos queda más fácil, más fácil. Es difícil, pero nos queda mucho más fácil que si ignorásemos el pasado y el presente. Entonces, toda acción que nosotros llevemos en este país, en este momento, tiene que valerse del pasado, del presente y vislumbrar lo que va a suceder. Nosotros en el departamento de Córdoba estamos vislumbrando ya qué va a pasar por lo menos con todo ese trabajo que se está haciendo en la minería. Ya hemos trabajado mucho lo de Cerro Matoso, lo de la termoeléctrica, lo del oro, del cobalto, todas esas cosas. Pero la pesca, ¿qué pasó con eso? No fuimos capaces de vislumbrar lo que venía a suceder. Todavía no hemos estudiado cuáles van a ser las repercusiones de Hidroituango en Ayapel, que tiene que ver con eso. Eso tenemos que analizarlo. Y tenemos que ver todos estos cambios que se están haciendo en el país, cómo van a tener repercusiones para el futuro con las comunidades donde nosotros vamos a trabajar. Y tenemos que hacer todo ese enfoque. Y en ese sentido ir a cada momento, a cada paso, en el proceso mismo, ir definiendo qué nos hace falta, dónde debemos ahondar más el conocimiento y a quién necesitamos para que comprendamos mejor toda esa situación.
Es algo complejo, muy complejo y muy difícil, pero es un reto extraordinario, sobre todo para las personas que les guste este tipo de ensayos, que les guste saber por dónde va. ¿Qué va a pasar en el Levante? En ese predio que tiene el compañero allá en Tierra Alta. ¿Qué va a suceder dentro de 10 años? ¿Habrán tenido la oportunidad de lograr el desarrollo rural que estaban buscando desde hace muchos años y del cual él fue también allí una víctima? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué desarrollo vamos a tener para que ese Levante llegue a ser efectivamente un predio, ¿sí?, que tenga su escuela, que haya concordia entre los habitantes, que tenga posibilidad de trabajar dignamente ahí en lo que tengan con su producción de aves, de ganado, de frutas, de lo que sea, ¿sí?, que no vivan la penuria en que se encuentran en este momento, que tengan la oportunidad de soñar, que tengan la oportunidad de que los hijos vayan a la escuela y estudien y ojalá lleguen a la universidad, que tengan esas oportunidades y que las mujeres también tengan posibilidad. Las mujeres nuestras tienen algo importante, ya no solamente están solicitando que la dejen participar, están exigiendo que la dejen participar. En el último encuentro que hubo ahora del PEDET allá, de los programas de desarrollo con enfoque territorial en el departamento de Córdoba, la presencia de la mujer fue maravillosa, exigiendo, queremos participar, ¿sí? Y ya no es pidiendo permiso, ya no es haciendo solicitudes, ya es exigiendo, porque han entendido que ustedes, las mujeres, tienen más posibilidades de orientarnos mejor por el desarrollo que nosotros los hombres, por muchos antecedentes, por su psicología, por su compromiso. Así como entendimos que los hombres mayores de 50 años quieren que sus hijos estudien ahora, cuando ellos no tuvieron la oportunidad y por fin lograron valorar el estudio, ¿sí?, lo hicieron porque entendieron que corrían peligro de ahora en adelante. Y así como piden reconciliación, es porque no quieren seguir más en manos de los grupos armados ilegales, es porque no quieren estar más en manos de los narcotráficos, ni de los criminales, ni de ninguno de estos grupos. Entonces necesitamos eso, cómo valoramos todo eso que estamos buscando y que estamos viendo. Y necesitamos entonces que demos valor a los jóvenes. Los jóvenes están por fuera de las acciones comunales. Este es un país desorganizado. Aquí lo máximo que tenemos son las acciones comunales y ya saben que no todos tienen acciones comunales. Ya sabemos que muchas de esas acciones comunales empiezan a funcionar, son en épocas electorales para determinado grupo político. Ya sabemos que son personas que no tienen ese compromiso profundo con sus respectivas comunidades. Entonces necesitamos buscar unas organizaciones, fortalecer esas si es posible, que metamos allá a los jóvenes, a las mujeres que han estado marginadas de esas organizaciones y que los hombres, esos hombres ya adultos de más de 50 años, queden allí sirviendo, apoyando a los jóvenes, ilustrándolos, que así como lo hacen los afros con sus ancianos, con sus sabios ancianos, indicándoles a los indígenas también, que estos hombres mayores de 50 en nuestras comunidades mestizas digan cómo se hace organización y digan cómo se hace hogar, cómo se hace escuela, cómo se hace trabajo y cómo se recuperan también todos esos valores que se han perdido en nuestras comunidades. Eso es lo que nosotros estamos necesitando, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, recogiendo a partir de todos estos esfuerzos, de todas estas concepciones que no la hemos tenido en cuenta en el trabajo investigativo de este país, que la tengamos en cuenta, ¿sí?, porque de esa manera podemos ir logrando lo que no habíamos logrado antes. Y tenemos además la capacitación. La capacitación, ¿cómo capacitamos nosotros? Esto merece una atención especial. Generalmente los que llegan a hacer capacitaciones en los pueblos rurales, llegan a veces con unos aparatos sofisticados, ponen videobin, una cantidad de cartulinas que ponen aquí, que ponen allá, que ponen acá, pero no toman el trabajo de averiguar cómo aprenden, cómo generan conocimiento nuestros campesinos, qué les llama más a ellos la atención, cómo son útiles, qué les sirve de más de utilidad a ellos eso. Entonces necesitamos que esas personas que vayan a capacitar, primero investiguen cómo son los métodos, los medios que se utilizan para que aquello que se va a enseñar sea acogido de una manera mejor. Segundo, que haya confianza, porque a veces los que van
a hacer esas solicitudes, que van a suministrar información, no conocen el medio, no conocen a la gente, ¿sí? Y no pueden establecer allí comparaciones. Usted tiene que ser siempre algo por arriba, que muy poco tiene interés por parte de la gente de las comunidades. Y necesitamos también que la persona que está recibiendo esa información tenga confianza en ese que está dando la información, porque si no hay confianza de uno para el otro o de ninguno de los dos, va a ser difícil que se aprendan las cosas. Entonces tenemos que ver esas capacitaciones de ahora en adelante, cómo las hacemos mejor y cómo empezamos a remediar esos problemas. Hay métodos y hay también una serie de programas que nos podemos valer si tenemos el tiempo suficiente para averiguar cómo aprende la gente a hacer eso, cómo generan conocimiento. El campesino, la población rural, sean comerciantes, ganaderos, ellos generan conocimiento permanentemente. Tenemos que saber eso, cómo lo generan. Ellos tienen sentido común. A veces nosotros perdemos el sentido común, a veces no entendemos las cosas, pero ellos la ven con más facilidad, porque tienen un sentido común basado en una realidad más cercana y más próxima y que pueden dominar más. Entonces ese sentido común también es cómo se logran hacer líderes si nadie les enseña de dónde les brotó eso, de dónde les salió eso, ¿sí? Esa capacidad es la que nosotros necesitamos saber para aplicarla con otros, para conocerla, ¿sí? Y para también asegurarnos incluso nosotros mismos en ese sentido. Entonces vean ustedes que cada persona en la población rural, cada grupo, cada familia, tiene una cantidad de conocimiento sumamente importante, que nos sirva a nosotros y nos sirve para el conjunto de lo que estamos buscando. Y tenemos los observatorios de proceso y formación de centro de pensamiento. Nosotros allá en el lugar donde estamos no hacemos investigaciones que comienzan ahora y terminan 1 año o 2 años, no, nosotros no hacemos, nosotros somos procesos. En la Universidad del Sinú tenemos procesos de hace 21 años desde cuando creamos el Centro de Estudios Sociales y Políticos. 21 años observando familias, humedales, conflicto social, vivienda, procesos. Nuestras investigaciones no terminan 1 año, 2 años, es continuo eso. Yo pienso, y esos son procesos que tardan, entonces por lo menos nosotros también debemos tener muy en cuenta eso. Y si va a ser por un tiempo, bueno, que sepamos eso de antemano, ¿no? Que va a ser por un tiempo, y eso tenemos nosotros que hacer lo posible para dejar allí personas capacitadas que van a continuar el esfuerzo de nosotros, porque tampoco vale la pena, ¿sí?, que lleguemos y dejemos las tareas inconclusas y además no dejemos a nadie que pueda continuar con eso. Eso causa más desesperanza y más frustración de las comunidades. Y hay lugares en este país en donde ya no aceptan que vayan investigadores porque lo han engañado muchísimas veces. Muchas veces lo han engañado, ¿sí? Les ofrecen una cantidad de cosas y no le dejan nada, ni la foto a veces, ahora que es tan fácil tomar una foto, ¿sí? O sustraen todo el conocimiento de la comunidad, pero no devuelven absolutamente nada, ni eso sistematizado, ni absolutamente nada. Cuando se puede dejar muchas cosas, ese documento hay que dejarlo, hay que dejar a la gente informada de qué es lo que pasó, qué fue lo que hicieron y para qué les sirve eso. Ese es el conocimiento útil, ese es el conocimiento válido que nosotros estamos validando y que nosotros queremos tener y que las comunidades debieran tener también. Y lo del centro de pensamiento nosotros lo hemos, eso sí es reciente allá en el departamento. Un grupo de personas de distintas disciplinas que nos ayuden a dilucidar qué es lo que va a venir con las políticas nacionales, regionales, departamentales y locales. Necesitamos ese equipo ahí de trabajo, ese equipo que nos esté iluminando, nos está ahí diciendo en materia de reforma agraria va a pasar esto, o de acuerdo con esto viene esto, las políticas son estas, ¿sí? La situación es esta, todo eso que nos lo vaya suministrando información y esa información que se vaya regando en la comunidad, que la comunidad sepa también qué es lo que se avecina y qué es lo que se está preparando. Entonces necesitamos eso, conocer todo eso y eso nos lo suministra esos equipos, esos centros de pensamiento, ya le digo, de variada disciplina que nos pueden dar la información puntual, lo más precisa posible. Y sobre todo que nosotros podamos hacer seguimiento de eso y podamos aplicar las cosas que queremos, porque a veces no podemos, si me preguntan a mí por lo menos, bueno, la propuesta que tiene el gobierno en este momento,
¿Cuáles son las propuestas que tienen en materia de desarrollo rural integral? No sabemos, hay una incertidumbre en ese sentido. Pero ¿qué propuesta tenemos nosotros? ¿Cómo la vamos a desarrollar? Pues vamos a esperar. El plan de desarrollo posiblemente no tenga algo que decir sobre eso. Los planes de ordenamiento territorial en cada una de las localidades donde estamos posiblemente no estén preparando alguna cosa, pero sabemos lo que está pensando el plan de ordenamiento territorial en las respectivas comunidades donde estamos. Generalmente no las sabemos. Las políticas públicas las conocemos, generalmente no las conocemos, y entonces por eso nos cuesta más trabajo diseñar con precisión una propuesta que sea válida y que efectivamente llegue a donde tenga que llegar. Estos son los temas de estudio que nosotros tenemos. Observen ustedes, los últimos son las actividades minero-energéticas. Este departamento, que tiene una gran riqueza minero-energética, está ocasionando una gran cantidad de transformaciones allá, con explotaciones de ferroníquel, de carbón, de todas esas, y además de hidrocarburos, todas esas cosas. En una parte han sido rechazadas, en otras no. Se están preparando ya políticas y normas para restarle eficacia a todo eso que se está haciendo en las comunidades, el control ese también. Todas esas cosas están tratando de liquidarlas, de eliminarlas o de recortarlas, y entonces nos están quitando mucha más posibilidad de intervenir en todos estos proyectos, en todos estos programas nacionales. Y sobre eso hay que estar atentos, porque efectivamente las comunidades tienen que saber eso y tienen que prepararse para ver cómo se van a enfrentar de una u otra manera, pero necesitamos que no nos coja desprevenido. Entonces, por eso es que necesitamos todos estos equipos que estén permanentemente estudiando y que nos estén suministrando toda esa información. Aquí ven ustedes cultura urbana, todo eso, el acuerdo de paz y su implementación, y en cada momento nosotros, ante cada situación de esa, nosotros revisamos esta metodología, ¿nos sirve? ¿Es la adecuada? ¿No es la adecuada? Si no, pues tenemos que cambiarla, ¿sí? Nosotros, cuando llegamos a una parte, ni siquiera pensamos en investigación, acción participativa, porque pensamos, vamos a buscar cosas nuevas, ¿sí? Y la investigación, acción cada día se enriquece más. Con todo aporte que tengamos nosotros, se enriquece más. Y por eso se está utilizando en educación, se está utilizando en el arte, se está utilizando en salud, se está utilizando también, y en varias actividades se está utilizando todo esto. Y cada vez que se utilice en algo de eso, nos sirve a nosotros. Por eso es que necesitamos enriquecer permanentemente todo método de investigación que tengamos, enriquezcámoslos. No nos atengamos a eso, que eso es una cosa metódica y que no se puede salir de eso. No, la realidad nos está diciendo que hay que cambiarla, que hay que variarla, y hay que hacerlo, ¿sí? Buscando más eficacia en esos asuntos. La divulgación para nosotros es fundamental, ¿sí? Todo, radio, prensa, televisión, todas esas cosas nosotros por fortuna la estamos utilizando en este momento. Y la divulgación a todos los niveles. Nosotros utilizamos para niños, para adolescentes, para no saben leer ni escribir, para cualquiera. Diseñamos el medio de comunicación de acuerdo al grupo al que queremos llegar. El lenguaje también lo acomodamos a las circunstancias, la extensión, las palabras, el estilo, ¿sí? Las frases, cómo las armamos. Todo eso requiere estudio, ¿sí? Y todo eso procuramos nosotros tenerlo presente justamente para llegar con eficacia a quien nosotros queremos. Y por eso es que estamos utilizando tantos medios, y tenemos que averiguar más todavía. En las comunidades hay Radio Bemba, por lo menos, ¿sí? Este mecanismo eficaz que hay en las comunidades, ¿sí? El pasquín que utilizan, incluso que se lo hemos dejado en manos de los grupos armados ilegales, fue creación nuestra. Los carnavales son creaciones nuestras de comunicación popular, y así hay muchos más. Entonces necesitamos reactivar. En cada comunidad hay unos mecanismos de estos de comunicación que son eficaces. Busquémoslos, reactivémoslos y empleémoslos, ¿sí? Porque son fundamentales. No solamente son estos, son muchos más. Entonces eso también es lo que necesitamos para que tengamos la posibilidad de llegar con más eficacia a esa persona que nos está escuchando o que no nos escucha, pero que puede estar ahí al lado de nosotros. ¿Sí? Este es el área de trabajo nuestro. Vean que son lugares de conflicto. Son todos lugares de conflicto. En unos lugares no vamos por seguridad precisamente, pero ese es el área. Y estamos proponiendo eso, estamos proponiendo que eso sea considerado una región en Colombia, ¿sí? Por las razones históricas de conflicto, económicas, sociales, políticas. Esto es un lugar extraordinario. Incluso los paramilitares
fueron los primeros en darse cuenta que esto es una región. Mancuso y Castaño fueron los primeros en notar, aquí hay una región muy bien conformada, y por eso tuvieron tanto éxito, y por eso de allí se expandieron, y por eso llegaron a comprender, a tener tanto dominio, porque entendían muy bien lo que estaban haciendo. Y hoy en día hay un periódico en Montería que se llama El Meridiano de Córdoba, que está cubriendo precisamente toda esa área. ¿Por qué? Porque han visto que allí hay una región, y una región coordinada, una región que tiene muchos aspectos comunes. Y entonces, mientras tampoco entendamos eso de las regiones, tampoco nos va a ser completamente diferente entender unas estrategias y entender unos programas para esas regiones. Ahí se están diseñando programas para eso, pero desafortunadamente necesitamos es que las administraciones municipales, departamentales y los gobiernos nacionales empiecen a entender esto de las regiones. Ya la aprobaron a la cuestión de una propuesta que hizo la región costeña, pues de crear pero son más que todo de planeación, ¿no? ¿Sí? Son regiones de planeación, pero necesitamos además de planeación unas regiones que efectivamente actúen y se pronuncien como tal, mucho más allá de la simple planeación. Bueno, aquí tenemos nosotros, hasta el momento tenemos eso, ¿sí? Procuramos utilizar muchos medios de comunicación, muchos lugares. Ya hoy, por fortuna, la mayoría de eso lo tenemos digitalizados. A quien le interese, me da su correo y esta misma tarde o mañana en la tarde recibe ustedes buena parte de toda esa información. ¿Seguimos? Aquí tenemos en los aspectos culturales lo que hemos trabajado. En los humedales, Ayapel, todas esas cosas. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Tenemos. ¿Seguimos? Bueno, desarrollo rural, documentos sobre la IAP, tenemos todo esto. ¿Sí? Seguimos. En busca del desarrollo, los asentamientos subnormales, seguimos. Los humedales es una de las cosas que más hemos trabajado, seguimos. La familia, los encuentros y relatos que también tenemos, seguimos. La organización y liderazgo comunitario, la actualidad agropecuaria, Academia de Historia. Creamos la Academia de Historia porque la necesitamos. Un grupo de personas, historiadores y no historiadores, pero que tienen mucho de conocimiento de eso, que aporten también al conocimiento. ¿Sí? Seguimos. Documento para la acción, que es especialmente enfocado al conflicto. Documento para la reflexión, que nos mueve a pensar sobre distintos temas que nosotros consideramos importantes para la comunidad. La violencia, muchos también tenemos ese informe. Creamos la academia, esa es la revista de la Academia de Historia, el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad, el Centro de Documentación Orlando Fal Borda, que es donde está el archivo de Orlando sobre todo lo que utilizó para escribir la historia doble de la costa y para iniciar la investigación acción participativa en Colombia. Los recorridos que hemos hecho por el río Sinú, por el río San Jorge, buscando información, ferias de la ciencia y la cultura. Durante 17 años hicimos la Feria de la Ciencia y la Cultura para estudiantes de secundaria que se preocupara por la situación de sus respectivos lugares donde estaban. Aquí lo de los humedales. Los concursos, hemos organizado esta serie de concursos también para que la gente tenga plena conciencia de todo lo que posee y lo que tiene que defender necesariamente. Esa historia y situación actual de mi barrio. Ya tenemos 38 barrios de Montería con una historia completa y con una situación completa de lo que son. Cada año queremos promoverlo, ¿sí? Las veredas, estamos haciendo lo mismo con las veredas, con los humedales. Estamos empeñados este año en hacer otra campaña sobre qué está pasando con los humedales del departamento.
que se están perdiendo definitivamente cada vez más. Los convenios, tenemos convenios con varias organizaciones, hacemos parte del equipo local de coordinación, que son todos los organismos de cooperación internacional, iglesias, otras organizaciones. Tenemos que buscar alianzas por todos los lugares. Las alianzas ahí tenemos Naciones Unidas, MOE, de todas estas cosas nosotros procuramos hacer estudios y participar, porque hemos entendido que con el esfuerzo de todos las cosas se pueden mejorar. Bueno, entonces esto es algo para que nosotros en nuestros respectivos lugares reflexionemos un poco sobre lo que nos corresponde hacer y lo que nos toca hacer. Yo sé que esto es muy complicado, a nosotros nos ha demandado desde el año 72, cuando comenzamos con esto de la investigación acción participativa, hasta ahora, que no hemos dejado de aplicarla en ningún momento, con el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Sinú, 21 años, ¿sí? Por lo menos ha tenido persistencia, y a pesar de las dificultades, porque ya sabemos la situación de las universidades, ya sabemos todo lo que hay, pero por lo menos hemos asegurado eso. Yo sé que a pesar de las dificultades que tenemos, a pesar de la falta del dinero, que no hay recursos, que el peligro, que todas esas cosas, bueno, pero nos las ingeniamos. Y yo creo que ahí vamos, en la medida que demos a conocer también lo que tenemos, yo creo que vamos haciendo algo, nos vamos logrando algo, no lo que deseábamos, porque nos falta mucho en ese sentido. Entonces, la recomendación final es: el método de investigación que ustedes utilicen, sea cual sea, que sea útil para todas estas cosas, es bienvenido, lo necesitamos. Continúen, persistan en esta labor, que es la que necesitamos, porque de lo contrario, cada vez vamos a tener más dificultades. Yo les agradezco a la universidad y a ustedes su presencia. Muchas gracias. Sí, si alguien tiene alguna reflexión, una pregunta que compartir, aquí con nosotros. ¿Alguien más? Mire, yo creo que el profesor ha dicho unas cosas muy sabias y muy importantísimas partiendo de la experiencia práctica. Una de las experiencias que yo quiero compartir con ustedes en este momento es de que, primero que todo, los sobrevivientes del conflicto cada vez nos abrimos más campo en la sociedad colombiana. Y la academia en particular y la sociedad colombiana en general cada día nos reconocen a las víctimas tres bellísimas cualidades. Primero, la dignidad. Hemos perdido todo menos la dignidad. Si se pierde la dignidad en cualquier persona, se pierde absolutamente todo. Segundo, el coraje. El coraje para sobrevivir, por ejemplo, en esta selva de cemento llena de carros, de hostilidades, de ladrones, de pícaros, de sinvergüenzas, empezando por nuestra clase dirigente. Y tercero, la creatividad. Miren, yo llevo 12 años aquí, el tiempo que llevo desplazado desde Manizales, de uno de mis eventos de desplazamiento en la biblioteca de San Gerardo. Ahí fue donde me cercioré este evento, un ápice que ustedes pegaron en la cartelera de la biblioteca de San Gerardo. Por eso estoy aquí. Y de hecho he estado en muchos foros. Miren, nosotros estamos con un grupo interdisciplinario de antropólogos, investigadores sociales, periodistas de las regiones asentados aquí en Bogotá. Hemos venido socializando un periódico de las víctimas. Lo vamos a llamar Verdad y Justicia, fíjense bien. Y el eslogan va a ser el siguiente, abro comillas: democratizar la palabra y el conocimiento es democratizar la sociedad. Habida cuenta de la perversidad de los medios hablados y escritos que nos ven a las víctimas como si nosotros hubiésemos sido colaboradores con los paramilitares o con los violentos. Y segundo, de que nos ven como limosneros, como perezosos, y eso es totalmente falso. Si nosotros estamos aquí es porque vivimos un proceso grave de expropiación de nuestros predios y de nuestras vidas. El testimonio de nosotros es supremamente valioso, y las propuestas metodológicas que está proponiendo el profesor, yo concretamente los invito a mi predio. Son 600 hectáreas, somos 35 familias. Nosotros los viejos ya estamos no cansados, pero sí muy disminuidos en energías.
En cambio, ahí hay familias con 3 y 4 hijos e hijas, llenos de energía, llenos de creatividad. Con ellos pensamos conjuntamente con la UNIC en fundar que sean los mismos guardias indígenas. Es decir, que la UNIC, que es la organización de indígenas, nos capacite en la guardia indígena. Fíjense bien, porque tenemos profunda desconfianza en los organismos de seguridad del Estado. El único miembro integrante de ese grupo soy yo, pero me apresto a llegar en 8 días y me voy con una energía tenaz, con mucho coraje, a mí da cuenta pues, porque están matando muchos líderes. Y entonces eso es, el coraje consiste en eso, que a pesar del miedo que tengamos, ir a enfrentar y proseguir los procesos. Ese periódico va a ser un éxito extraordinario. Pensamos lanzarlo el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y miren, tengo más o menos 100 códigos topográficos de 100 libros aquí investigados aquí en la biblioteca acerca del origen de la violencia, como que las víctimas necesitamos saber qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Si ustedes van a las comunidades, encuentran los verdaderos testimonios. Una cosa que vamos a desvirtuar del discurso oficial es hacernos creer que el conflicto viene desde la creación de las FARC, totalmente falso. Lo que decía Manuel Reyes Márquez, que de pronto el profesor lo conoce, un gran filósofo español que habla mucho de las víctimas, dice de una frase que toma de adorno, óyase bien: necesitamos repensar la historia desde la barbarie. La barbarie lo trajeron aquí los españoles de que empezaron a saquear nuestros recursos naturales, a asesinar a nuestros indígenas y a llevarse a nuestra cultura. Eso lo vamos a analizar en el periódico de las víctimas. Tengo en mi poder, porque a mi grupo interdisciplinario me nombró como coordinador y como encargado de socializar esta idea, más de 100 correos electrónicos de líderes sociales que van a ser nuestros corresponsales, los que van a escribir la voz de nuestros líderes sociales. Tengo asimismo códigos de decenas de estudiantes de todas las universidades en que he participado en este tipo de foros socializando esta idea, ¿ya? Entonces ahí va a ser un espacio de creatividad donde ustedes, los estudiantes de periodismo, pueden escribir. Allá mismo en mi parcela voy a destinar un espacio físico de media hectárea, un espacio cubierto con mucha inquietería, y voy a montar un centro de memoria histórica para esa región de Montería, de manera que estoy feliz, profesor, por encontrarme con usted. Una cosa interesantísima: pretendemos en ese periódico hacer una triangulación de conocimientos del Estado, conocimientos de la academia y conocimientos ancestrales y empíricos de nosotras las comunidades. La metodología es muy sencilla, eso es cierto. Algunas universidades privadas, más que todo, han hecho una especie de extractivismo cultural, es decir, extraen nuestros conocimientos pero no lo regresan, ¿ya? Por ahí en aportes y toda esa vaina. Hay mucho estudiante inquieto que están haciendo tesis sobre el conflicto. Nosotros estamos a las órdenes en ese sentido, porque hemos estudiado el conflicto, lo hemos analizado. Ahí están unos insumos teóricos fabulosos. Así son las cosas. Yo personalmente estoy muy de acuerdo con el grupo que ustedes conforman. Invitarlos personalmente a que vayan. Nos vamos a conseguir con una ONG humanitaria una especie de carpas para que ustedes vayan con sus compañeros, acampen 8 días. Vamos a hacer sancochos comunitarios, comerlos y que dijéramos de los comunes. Yo estuve profesor desde los 87 al 90. Yo jugué fútbol con los desmovilizados del EPL, que en ese momento se estaban desmovilizando. Jugamos fútbol, óigase bien. Y mi experiencia como exmilitante del M19 nos trajo experiencias riquísimas de comunicación con la gente. La gente es bellísima, es muy interesante. Las comidas son fabulosas. Y el embrujo, óigase bien, el embrujo, con el sentido de la palabra de Córdoba, es decir, ansioso. Yo personalmente voy a volver a crear familia, a hacer finca. Vamos a competir con ese monocultivo que tienen las empresas, las multinacionales, conjuntamente con los paramilitares, de la caña y de una serie de... No, vamos a hacer comida, fíjense bien, y nos vamos a asesorar. El proyecto productivo nos lo van a asesorar ustedes, profesores de la Facultad de Agronomía, porque allá inicialmente tuvimos un problema, los que son agrónomos, oígase bien, se nos murieron 40 reses de una enfermedad que se llama anaplasmosis y babesia, ¿cierto? Es como una especie de peste, se nos murieron. Y los corruptos de licor en ese momento
los planificaron ganado a un solo sentido, es decir, no a doble utilidad como debe ser, sino que no los planificaron esquemachos, imagínense, para que ya se cómo va a prosperar así. Los quebramos económicamente, nosotros personalmente, el único desmovilizado de mi que está en ese premio soy yo, porque antes estuvimos 2 del EPL, 3 de la Corriente de Renovación Socialista y otros compañeros. ¿Por qué desertaron? Porque el Estado no los incumplió y precisamente nos enviaron a esas zonas de violencia. En esa época de milagro no nos salvamos, porque ya nos estaban haciendo inteligencia los paramilitares de Córdoba. Y como les digo, allá Mancuso le decía al padre de familia concretamente: bueno, negociamos con usted o negociamos con la viuda. Es una amenaza velada. Ahí tengo el documento. Después saltar con fotografía, está todo el análisis histórico y sociológico de la parcelación del Torno, que la hizo con el Levante. Antes era Torno porque es una finca. Y repito, lo que eran las tangas para Fidel Castaño lo era para Mancuso ese predio. Afortunadamente ya está microfocalizado, o sea que ya está en estado, haciendo presencia, está la policía de carabineros y vamos a establecer una especie de vigilancia con nosotros. De manera que bienvenidos a encuentro con ustedes, profe, y vamos a hacer muchísimas cosas. Muchas gracias. ¿Algo más que una reflexión, una pregunta? Yo sí le tengo una. Me gustaría, digamos, que nos compartiera como alguna experiencia, profe, del Centro de Estudios del CESPO, digamos que son 20 años, digamos, todos esos retos que han tenido y pues cómo han sorteado todo ese tipo de cosas. Bueno, la Universidad del Siglo es una universidad privada. Bueno, tiene una sucursal en Cartagena y tiene otra aquí en Bogotá. Es una universidad, bueno, que está en un departamento de Córdoba que es una cantera completa de todo. Ahí hay de todo. Y por eso precisamente yo creo que, como venía con toda esta experiencia de la investigación acción participativa del año 72, entonces me fue fácil que cuando llegué a la universidad crear el Centro de Estudios Sociales y Políticos. No solamente hace parte de la universidad como tal, sino que nosotros tenemos ahí investigadores que no son de la universidad, no son universitarios, algunos son ya funcionarios. Tenemos allí el contacto con las comunidades y en las comunidades hay gente que está haciendo investigación. Tenemos estudiantes, profesores de secundaria, de primaria, las comunidades rurales, tenemos también presencia con estos grupos y procuramos donde vamos ir creando esos grupos para alimentar ese esfuerzo. Entonces toda esa información que ustedes van a encontrar allí, ahí participa muchísima gente. Y yo creo que eso es lo que ha permitido la permanencia de este centro. La universidad obviamente pues cancela, pero no nos apoya así como en otras universidades, ¿no? Generalmente nosotros nos valemos de las mismas comunidades que nos apoyan con alimentación, con transporte, porque son ellos los que también están participando. Otros buscamos nuestras propias finanzas, hay organismos internacionales que nos ayudan, que hacemos parte de unos proyectos, ellos también colaboran en ese sentido. La universidad sí nos asegura es la publicación de los trabajos. Entonces esos trabajos, algunos los últimos 6 ya están en digital, entonces, pero también van a llegar a ser ya publicados y eso es lo que queremos, ¿no? Aquí hemos dejado algunos ejemplares a la universidad, pero ahí ustedes pueden consultarlo digitalmente. Este esfuerzo se requiere pues el Centro de Estudios Sociales y Políticos que acabamos de crear apenas hace menos de una semana, con ayuda prácticamente de la universidad, apenas estamos 2 y el resto es amigos que nos vienen acompañando durante muchísimos años. Centro de Estudios Sociales y Políticos. Nos reunimos con alguna periodicidad, hacemos nuestras propias, sabemos lo que es todo esto, venimos de todas esas investigaciones, así que ya no hay ningún temor de que se van a cansar, de que yo no quiero hacer esto. Esa gente ya a toda prueba, ya gente que está ahí permanentemente y vamos a contar con ella todo el tiempo que queramos. Y entonces lo que queremos, lo que todo aquel que tenga ese conocimiento, pues
se vincule directamente a todos esos centros que se logren constituir en algunas partes. Aquí escuchamos esta mañana que se quieren intentar también esos grupos. La universidad, con la responsabilidad social que está impulsando en este momento, yo creo que va a perdurar. Hay grupos que tienen ya 3, 4 años, me parece sumamente importante que se vayan prolongando en el tiempo, ¿sí? Que vayan con nuevos proyectos cada vez más ambiciosos, cada vez más grandes, y sobre todo porque la Universidad Javeriana tiene presencia en un ámbito nacional bastante grande, ¿no? Entonces necesitamos todo eso. La universidad pequeña, no importa que sea pequeña, pero por lo menos las universidades regionales pueden hacer muchísimo. Una de las profesoras de la Universidad Javeriana me decía, bueno, si la Javeriana no puede cobijar todo el territorio nacional, puede llegar a acuerdos con las universidades, con los grupos de investigación regionales y compartir, ¿sí? Algunas cosas pues lo hacen las regionales, y las regionales lo pueden hacer los grupos departamentales. Es decir, podemos buscar la fórmula para que nos pongamos de acuerdo. Si la Javeriana no tiene ninguna sede, por lo menos en Córdoba, bueno, pues estamos nosotros y podemos trabajar juntos, ¿sí? Y lo mismo puede suceder en otras partes. Hacer intercambios de alumnos, de estudiantes, ¿sí? Para intercambiar toda esa metodología, para hacer estudios juntos. Todo eso lo podemos hacer, pero necesitamos como la disposición para hacerlo, ¿no? Eso lo vamos a hablar ahora, creo yo, con los responsables de rectoría de la universidad, que depende de responsabilidad social, ¿no? Entonces, saber hasta dónde podemos llegar. Allá me llama mucho la atención que a Córdoba están llegando permanentemente universidades de aquí del interior, gente del exterior, llega en cantidades, porque es una cantera de información sumamente importante que no hemos valorado lo suficientemente. Entonces necesitamos eso, y allá estamos a la orden. En lo que ustedes, si algunos quieren hacer algo en el departamento de Córdoba, cuenten con nosotros. Tienen todo este archivo, contactos de todo el departamento, le damos contacto, le damos relaciones, le permitimos todas esas cosas, porque necesitamos esa información, necesitamos esos estudios, porque ya les dije, solamente así podemos ir mejorando las cosas. Así pues que quedamos a disposición de ustedes en el departamento de Córdoba. Muchas gracias por su atención.